Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo calcular el importe total amortizado en cualquier periodo en los préstamos que utilizan el método francés. Con este vídeo acabamos de ver cómo calcular de forma independiente todas y cada una de las variables que intervienen en este tipo de préstamos, y por lo tanto terminaremos de analizar los préstamos que se amortizan mediante el método francés. Recuerda que en los vídeos anteriores vimos las principales características de este tipo de préstamos, cómo rellenar los cuadros de amortización y cómo calcular las distintas variables que intervienen de forma independiente. En los próximos vídeos comenzaremos a estudiar los préstamos que se amortizan mediante el método lineal, pero eso será en los próximos vídeos. Ahora vamos a ver cómo calcular el capital total amortizado en cualquier momento del tiempo. ¡Vamos a ello! Tal y como ocurría con el resto de variables, vamos a ver que para calcular el capital total amortizado en un momento determinado del tiempo existen diferentes maneras de hacerlo. Y de todas esas formas, yo como siempre os recomendaré una. Pero primero vamos a ver cada una de ellas. En función de los datos que dispongamos, podremos calcular el capital total amortizado en el momento t de una manera o de otra, aunque tal y como pasaba en la cuota de amortización, siempre tendremos que hacer algún otro cálculo para poder conocer el valor de esta variable. La primera manera que vamos a utilizar es la siguiente. Podemos calcular el capital total amortizado en el momento t a partir de la relación que existe con la cuota de amortización del primer periodo. Vale, esta primera forma es una manera relativamente sencilla de calcular el capital total amortizado en cualquier momento del tiempo, si bien es posible que os cueste entender la lógica del por qué se hace así. Vale, primero voy a poner la fórmula. Para calcular el capital total amortizado en el momento t, necesitaríamos saber la cuota de amortización del primer periodo y tratarla como si fuera una renta constante, ¿vale? De término A sub 1 y capitalizarla hacia adelante, bueno, no capitalizarla, sino calcular el valor final de esta renta imaginaria que estamos suponiendo, como si tuviera t términos. ¿Por qué t? Porque estamos calculando el capital total amortizado en el momento t, valorada al tipo de interés I, ¿vale? Esta sería la fórmula que tendríamos que utilizar para calcular el capital total amortizado en el momento t. Para tratar de comprender un poquito mejor esta fórmula, ¿vale? Pues imaginaros un préstamo, ¿vale? Que dura n términos, empieza en el momento 0, ¿vale? Y en el momento 1, la cuota de amortización que pagamos es A sub 1. Pues bien, aquí lo que tendríamos que imaginarnos es que luego, en el momento 2, la cuota de amortización también es A sub 1. Y en el momento 3, la cuota de amortización también es A sub 1. Así hasta llegar al momento t, en el que también tendríamos A sub 1. Vale, este método lo que hace es que coge todos estos capitales, ¿vale? O estas cuotas de amortización de importe A sub 1 y calcula su valor futuro en el momento t. Como está suponiendo que A sub 1 es siempre constante en los distintos términos, para calcular el valor futuro utiliza las fórmulas de las rentas constantes, ¿vale? Es un poquito complicado de entender, pero bueno, es una manera relativamente fácil de utilizar para calcular esta variable. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir que desconozcamos el importe de la cuota de amortización del primer periodo. ¿Qué ocurre si no conocemos este importe? Pues que lo podemos calcular a partir del importe del término amortizativo, sabiendo que el término amortizativo del primer periodo está compuesto por la cuota de interés y la cuota de amortización. Si pasamos la cuota de interés a la otra parte, pues ya tendríamos despejado ya tendríamos despejado la cuota de amortización de ese periodo, del periodo 1. Vale, para calcular la cuota de interés del periodo 1, pues simplemente tendríamos que multiplicar el tipo de interés por la deuda inicial. Y si desconocemos el importe del término amortizativo, en todos los vídeos anteriores
relacionados con el método de amortización francés, ya hemos visto cómo se hacía. Se tenía que dividir el importe del préstamo entre el valor actual de una renta de n términos valorada al tipo de interés I. ¿Vale? Esta formulita ya lo hemos visto en el vídeo anterior, así que por eso he ido un poquito más rápido. Vale, pues esta sería la primera de las maneras. No es la que más me gusta, pero en el caso de que tuviera que elegir sería la segunda. ¿Vale? Las tres que vamos a ver a continuación las voy a pasar muy rápido. Simplemente os voy a decir que existen, ya que yo en ninguno de los casos la voy a utilizar. Vale. Esta sería la segunda manera. ¿Vale? La segunda manera de calcular el capital total amortizado. ¿Veis? Esto lo hace a partir de la deuda inicial y la trata como si fuera una renta constante en la que calcula el valor futuro de esa renta en el momento t y lo multiplica por el importe de c sub 0, pero luego lo divide entre el valor futuro de esa renta suponiendo que tiene n términos. Esto, aparte de no ser una fórmula fácil de calcular, tampoco es una fórmula fácil de entender, así que ya os he dicho que existe y no voy a perder más tiempo. La tercera forma es un poquito arcaica y tampoco tiene mucha práctica. En el caso de que conociéramos, ¿vale?, todas las cuotas de amortización, la cuota de amortización del primer periodo, la del segundo, la del tercero, la del cuarto, así hasta la del momento t, pues bien, podríamos calcular el importe total amortizado sumando todas y cada una de estas cuotas. Vale, esto está bien cuando estamos rellenando el cuadro de amortización, pero si queremos calcular el total amortizado en un periodo t concreto, esta manera tampoco es práctica. Vale, la cuarta forma sería la que podríamos utilizar en el caso de que conociéramos el total amortizado en el periodo anterior. ¿Vale? Pues nada, si conocemos el total amortizado en el periodo anterior, simplemente tendríamos que sumarle la cuota de amortización de ese periodo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que también tendríamos que calcular la cuota de amortización del periodo t, con lo cual tendríamos que calcular dos cosas, esto y esto de aquí, ¿vale? Así que tampoco es práctica. Vamos ahora a la última forma de calcularlo, que es la que yo voy a utilizar o la que utilizaría, ¿vale? En el siguiente caso práctico que vamos a hacer, lo voy a calcular de dos maneras, con la primera que hemos visto y con esta, ¿vale? Esta sería la quinta forma. Vamos a calcular el capital total amortizado en el momento t a partir de la deuda inicial y lo que debemos transcurridos los t primeros periodos. La forma en la que lo vamos a calcular es la siguiente. El capital total amortizado será lo que debíamos al principio menos lo que debemos en este momento del tiempo, ¿vale? Será la diferencia de esas dos variables. ¿Qué ocurre? Pues que esta variable la tendremos que calcular, pero esta variable ya la hemos calculado directamente cuando calculábamos el capital pendiente y también hemos visto que teníamos que calcularla para poder calcular la cuota de interés de un determinado periodo. Para poder calcular el capital total pendiente de amortizar en un periodo concreto del tiempo, había dos maneras, el método prospectivo y el método retrospectivo. Y yo voy a utilizar siempre este. Vale, para calcular el capital pendiente de amortizar en el momento t, simplemente teníamos que actualizar la renta que estaba formada por los términos amortizativos pendientes de pago, ¿vale? Y calcular el valor actual en el momento t. Para ello nos quedaban por amortizar o por pagar n menos t términos valorados al tipo de interés I, ¿vale? Como digo, esto ya lo hemos explicado y analizado en vídeos anteriores. Así que, como esto para mí no implica nada nuevo ni ninguna fórmula nueva, pues es la manera en la que yo, si tuviera que elegir, calcularía el capital total amortizado en cualquier momento del tiempo. Vale, vamos a hacer ahora un caso práctico. Concretamente, vamos a hacer el caso práctico 12.
el caso práctico 12, lo que nos dice es que nos conceden un préstamo de 50.000 euros a devolver mensualmente en 10 años, ¿vale? El tiempo está en años, pero como los pagos son mensuales, a mí el tiempo me interesa tenerlo en meses. El tipo de interés que nos cobran es un tipo de interés efectivo mensual del 0,5%, ¿vale? Si lo pasamos a tanto por uno sería 0,005. Y lo que nos está pidiendo es el importe del capital total amortizado tras pagar las primeras 40 cuotas. Vale, voy a hacerlo de dos maneras. La primera va a ser con esta fórmula de aquí. Ya os he dicho que no es la manera en la que yo lo haría, porque para poder hacerlo tengo que aprenderme esta fórmula de memoria, y cuantas menos fórmulas me aprenda de memoria, mejor. Pero es posible que alguno de vosotros veáis esto como una fórmula muy sencilla y que querráis aprender a hacerlo así. Para poder utilizar esta fórmula, lo primero que tendría que calcular es la cuota de amortización del primer término, porque no la sabemos. Y antes de calcular la cuota de amortización del primer término, también voy a tener que calcular el término amortizativo. Así que voy a empezar por aquí. El término amortizativo lo tendríamos dividiendo el importe del capital entre el valor actual de una renta de 120 términos valorada al 0,005. Le doy al pause y hago el cálculo. Vale, pues ya lo he hecho y como podéis comprobar en la calculadora, en la parte de la izquierda saldría 555,10. Para poder calcular ahora la cuota de amortización del primer periodo, lo tendría que hacer a partir de la fórmula del término amortizativo, que está compuesto por la cuota de interés más la cuota de amortización. Despejo la cuota de amortización y para ello paso la cuota de interés a la otra parte restando. Y tendría el término amortizativo menos la cuota de interés del primer periodo. Y para calcularlo, pues ahora tendría que tener en cuenta que para obtener la cuota de interés del primer periodo, tengo que multiplicar la deuda inicial por el tipo de interés. Ahora sustituyo todos los datos, ya que los tengo calculados o los puedo obtener del enunciado. El término amortizativo sería 555,10, el importe total de la deuda serían 50.000 y el tipo de interés 0,005. Estoy yendo un poquito más rápido de lo normal porque esto ya lo hemos visto, como digo, en vídeos anteriores. Vale, ahora voy a calcular todo esto. Aprovecho que tengo el importe del término amortizativo en la calculadora y le resto 50.000 por 0,005. Le doy al igual y sale que el importe de la cuota de amortización del primer periodo son 305,10 euros. Vale. Una vez calculado esto, ahora puedo aplicar esta fórmula. La copio para tener la mano ahí abajo. Vale, pues nada, simplemente tendría que poner que vamos a calcular el total amortizado transcurridos los primeros 40 periodos y para ello pongo el importe de la cuota de amortización del primer periodo multiplicado por la fórmula que me permite calcular el valor futuro de una renta constante de 40 términos valorada al 0,005. Vale, hago un inciso ahora porque habrá gente que se acuerde de esta fórmula y habrá gente que no se acuerde. Yo, en este caso, voy a poner directamente la fórmula del valor final. Si no queréis recordar la fórmula del valor final, pues recordad que podéis sustituirla por la fórmula del valor actual capitalizada al tipo de interés 40 periodos. ¿Por qué 40 periodos? Por ese 40 de ahí. ¿Vale? Tendríais también esta opción de hacerlo. Yo voy a sustituir la fórmula de la S por su expresión, bueno, o la S por su fórmula, por su expresión, y sería 1 más I elevado a N menos 1 dividido entre el tipo de interés. Vale, y voy a darle al pause para hacer estos cálculos. Vale, como podéis comprobar aquí en la izquierda, en la calculadora, pues sale que
el total amortizado tras los 40 primeros periodos sería 13.472,98 euros. ¿Vale? Este sería el importe total de lo que ya hemos devuelto del préstamo tras estos 40 primeros periodos. Vale, vamos a hacer este mismo cálculo ahora de otra manera diferente. Vamos a calcular el importe total amortizado a partir de lo que nos quedaría por amortizar. Tal y como hemos visto en la explicación, ¿no? Para calcular el total amortizado tendría que restar al importe del préstamo lo que nos queda por pagar. Vale, vamos a explicar la lógica de esto, ¿no? ¿Por qué? Imaginaros que si yo pido un préstamo de 10.000 euros y cuando han transcurrido 40 periodos me queda por pagar 3.000, ¿cuánto he pagado durante esos 40 primeros periodos? Pues muy sencillo. Si mi deuda al principio eran 10.000 y ahora son solo 3.000, ¿qué ocurre? Pues que yo ya he amortizado 7.000 euros, ¿vale? Esta sería la lógica que me permite entender por qué utilizar esta fórmula. El importe del capital inicial lo tenemos. Lo que tendría que hacer sería calcular el importe de la deuda pendiente de amortizar transcurridos los 40 primeros periodos. Y para ello tendría que actualizar la renta que componen los términos amortizativos desde el momento 40 hasta el final. Como la duración de este préstamo habíamos visto que era de 120 meses, nos quedarían por amortizar todavía 80 términos, valorados al 0,005. Sustituyo ahora los datos y tendría que el término amortizativo son 555,10 y eso lo multiplico por el valor actual de las rentas. Le doy al pause para hacer los cálculos. Vale, y como podéis comprobar en la parte de la izquierda, el capital pendiente de amortizar transcurridos los 40 primeros periodos sería de 36.526,86 euros, ¿vale? Pero ahora tenéis que tener mucho cuidado, porque esto no es lo que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo lo contrario, no lo que me queda por pagar, sino lo que ya he amortizado. Vale, pues ahora simplemente para calcular el total amortizado transcurridos los 40 primeros periodos, tendría que restar la deuda inicial menos lo que me queda por pagar transcurridos esos 40 primeros términos. Vale, para ello resto 50.000 menos 36.526,86. ¿Vale? Y podéis comprobar que el resultado sale lo mismo que antes. ¿Vale? Transcurridos esos primeros 40 periodos, hemos amortizado 13.473,14 euros. Vale, ¿qué está pasando aquí? He dicho que salía exactamente lo mismo que antes, pero si me vengo aquí arriba, veis que pone 13.472,98. ¿Qué es lo que pone también en el resultado? Además, pues aquí lo que ocurre es que he quitado decimales. No he utilizado todo el rato los números que yo tenía en la calculadora. Y eso es algo que os puede pasar. No os preocupéis, la diferencia es muy pequeñita, ¿vale? Son 16 céntimos. Realmente, el resultado que tenía que haber salido si yo hubiera utilizado todos los decimales sería el mismo de antes, 13.472,98. Pero, al hacer estos cálculos, yo, sobre todo en el término amortizativo, he puesto directamente 555,10 y he dejado o he obviado todos los decimales que venían por detrás. Ese es el motivo por el que sale esa pequeña diferencia. Pero como os digo, no os preocupéis por eso, que lo normal es que los profesores que os vayan a corregir estos ejercicios o en el caso de que esto sea un examen, no lo tengan en cuenta porque saben que puede pasar. Vale, pues con esto acabaríamos la explicación de cómo calcular el importe total amortizado. Ya os digo que yo utilizaría esta segunda fórmula, pero si os ha gustado más la anterior, pues podéis utilizarla sin problema. Además, también hemos terminado de analizar ya los préstamos que se amortizan mediante el método francés. En los siguientes vídeos veremos otros métodos diferentes. Concretamente veremos el método lineal o de cuotas de amortización constante y veremos los préstamos que se amortizan de forma variable mediante rentas
variables en progresión aritmética o geométrica. Pues nada, hasta aquí, como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.